están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Palabras Simples, en esta oportunidad acá desde el primer piso de la Corte Suprema, programa que hacemos justamente para tratar temas jurídicos en un lenguaje mucho más directo, mucho más simple. En esta oportunidad es un tema de familia, para eso nos acompaña Luz Adriana Celedón, magistrada del Cuarto Tribunal de Familia de Santiago. ¿Cómo está, magistrada? ¿Cómo está René? ¿Cómo está Sebastián? Y por supuesto, Sebastián Marín, ¿cómo estás? Así es. Hola René, ¿cómo te va, magistrada? Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de cómo se puede hacer para que una persona que tiene que pagar su pensión y no lo ha hecho, lo haga, valga la redundancia. Para eso los invitamos a ver el siguiente material introductorio y después nos metemos de lleno en esta materia. El Código Civil establece que la pensión de alimentos es el monto de dinero que debe pagar el padre o la madre que no tiene el cuidado personal del hijo. Para llegar a ese acuerdo se determinan las capacidades económicas de ambos padres y las necesidades básicas de los hijos de ambos. Quienes pueden acceder a este derecho son aquellos hijos que están por nacer, niños, niñas y adolescentes, hasta llegar a los 21 o 28 años si se encuentran estudiando. Si uno de los padres no cumple, el padre a cargo del cuidado personal del o los hijos puede demandar al otro progenitor y será un juez de familia el encargado de determinar un mecanismo para que éste cumpla con la ley. Magistrada, cuéntenos qué es lo primero que sucede una vez que ya sea un padre o una madre llegan a los tribunales o a una pareja que ya se ha divorciado y que tiene que definir lo que es la pensión de alimentos. ¿Cuáles son los primeros pasos que se dan para que definir cuánto es lo que tiene que pagar una persona, quién tiene que pagarlo? Ya, primero hay que ver si tiene o no el derecho de demandar alimentos. En ese sentido, el Código Civil, desde hace mucho tiempo, estableció que, en primer lugar, quienes deben alimentos son los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y los que han recibido una donación cuantiosa, cosa que nunca he visto, por lo tanto, vámonos a los parientes. En el caso de los cónyuges, se tiene que probar el estado de necesidad del otro cónyuge, porque en general los cónyuges están obligados a contribuir ambos en proporción a sus facultades a la mantención de la familia en común. En el caso de los descendientes, la ley hace una distinción respecto a si son o no menores de edad. Cuando son menores de edad, la ley presume que no tienen capacidad para proveer alimentos para sí mismos y presume que el padre o madre que ha sido demandado para dar alimentos por sus hijos menores tiene cierta capacidad económica. Presume mal muchas veces, pero hay que establecer una regla. Entonces, y esa regla depende según si el alimentante es el que tiene que pagar la pensión de alimentos, tiene o no más hijos, tiene un hijo o más. Y según eso es el 30% de un ingreso mínimo mensual cuando tiene más de un hijo por hijo y el 40% cuando tiene solo un hijo, 40% un ingreso mínimo mensual remuneracional que a esta fecha está a 276.000 pesos. En el caso de los demás ascendientes, que serían los abuelos en caso de falta o de insuficiencia del padre o madre que está obligado a pagar pensión de alimentos, no existe esta presunción, ¿ya? Y esta presunción respecto a su capacidad económica. Y tampoco existe respecto a los hermanos. De todas maneras, la persona cuando presenta previo mediación, porque acá es bien importante, primero hay que ir a mediación. ¿Siempre se va a mediación? Siempre, es obligatorio. Todo parte en la mediación. Esto parte en la mediación, desde hace unos años, Hace varios años de la reforma de la reforma familia. Fue paulatino la entrada en vigencia respecto a la mediación, pero los alimentos es una materia de mediación obligatoria. Entonces se presenta la demanda, se verifica si que hay mediación frustrada y a continuación el juez tiene que revisar si concurren o no los requisitos para decretar alimentos provisorios. ¿Por qué? Porque los alimentos se deben desde la primera demanda. Los alimentos se entiende que es una necesidad de subsistencia. Por lo tanto, no podemos estar esperando a toda la tramitación para que se empiecen a hacer efectivos. Entonces, el juez analiza los antecedentes, si existe un título legal,
cuáles son las necesidades del alimentario, que son generalmente los que cuenta el relato, los que cuenta la demanda, documentos que se acompañan junto con ellos, o bien los antecedentes respecto de la capacidad económica de los padres o madres, o de la persona que está obligada a pagar pensión. Cuando nosotros no sabemos cuánto es la capacidad económica, nosotros terminamos fijando, cuando son hijos menores de edad, terminamos aplicando la presunción legal, que es respecto si es un hijo 40%, si son más de dos, 30% por cada uno. Y siempre hay un tope que es el 50% de los ingresos. Esa resolución que decreta alimentos provisorios causa ejecutoria. Eso es un tema, o sea, no, es causa ejecutoria, no tienen por qué saber, no es palabra simple, no tienen por qué saber de qué se trata. En el fondo, que causa ejecutoria que significa que se puede empezar a cumplir, que se empieza a cumplir desde ya. Ya no es necesario que esté firme la decisión, es decir, que ya no sea susceptible de recurso alguno, sino que desde ya se tiene que entrar a cumplir. Pero evidentemente hay que notificar primero al que está obligado a pagar pensión de alimentos. Entonces lo que se ha resuelto generalmente es que se tiene que pagar al mes siguiente de la notificación de la demanda. Pero es importante notificar, eso como primer paso. Después, durante la tramitación, notificado a la persona que tiene que pagar pensión de alimentos, él puede oponerse dentro del 5.º día, o bien si la parte no está de acuerdo con la monto de la pensión de alimentos que se le fijó, puede reponer o apelar. Y a continuación, durante la tramitación de la causa, va a tener que estar pagando alimentos. Esta resolución, como es una medida cautelar, es esencialmente provisoria, es decir, se puede presentar antecedentes que justifiquen un aumento de la pensión o una rebaja, o el cese derechamente, pero eso en general no ocurre. Y en esta línea, ¿qué mecanismos de control hay para ir vigilando que la persona vaya cumpliendo, o solamente es el...? A ver, se supone que el tribunal, de oficio o a petición de parte, en caso que el alimentante sea un cónyuge o un padre o un hijo, tiene, según el artículo 14, la ley 14.908, que es la ley de pago pensiones de alimentos y abandono de familia, se supone que de oficio o a petición de parte tendríamos que despachar órdenes de apremio en caso de incumplimiento. Pero evidentemente, con la cantidad de gente que hay en Chile, nosotros los jueces no andamos revisando uno por uno. Entonces nosotros necesitamos que nos cuenten que hay un incumplimiento. Entonces, cuando se debe más de una pensión, nosotros tendríamos que despachar órdenes de apremio. Entonces, el procedimiento, órdenes de apremio que son arresto nocturno, arraigo. Arraigo que no puede salir de Chile si no paga o si no garantiza el pago de la pensión de alimentos. Y arresto es arresto nocturno, que tiene que entrar a cumplir hasta por 15 días, ir a cumplir, estar arrestado, recluido, mientras que no pague. Eventualmente, en ciertos casos, podría eximirse de esta reclusión nocturna cuando estuviera muy enfermo, o cuando alguien que está esperando guagua antes, las 6 semanas antes del parto, las 12 semanas después del nacimiento de la guagua, también puede excusarse, o cualquier otra causa calificada. Pero lo calificado, nuevamente, nosotros no somos adivinos, no tenemos una bola de cristal, por lo tanto, tienen que ponernos en antecedentes de eso, porque si no, nosotros no sabemos. Es importante decirle a la gente eso, que tienen que ellos inmediatamente acudir cuando no se les paga la pensión, inmediatamente claro, tienen que acudir. Nosotros no somos magos, nosotros no sabemos, no tenemos una bola de cristal, no sabemos las situaciones de las particulares de la gente, sino en la medida que ellos nos cuenten, y nos cuentan con antecedentes. O sea, no basta con decir que yo soy la reina de Saba, pero resulta que no tengo ningún título. Aquí está mi cuenta y aquí no hay ningún movimiento. Claro, hasta hace poco, nosotros para pedir la orden de arresto, nosotros liquidábamos el crédito y tenían que acompañar copia actualizada de una cuenta de ahorro, porque desde hace varios años el Poder Judicial hizo un convenio con el Banco Estado, de manera tal que las personas abren una
cuenta vista que no tiene costo, en la cual el alimentante tiene que pagar la pensión de alimentos. Nosotros insistimos harto que esa cuenta no puede ser usada sino para recibir pago de pensión de alimentos. Claro, se prestaba confusión además. Se presta para muchas confusiones. Al principio la gente, de repente, otra gente le mandaba plata por algo y resulta que el enredo era de marca mayor. Entonces es importante que sepan que esa libreta es solo para pago de pensión de alimentos. Pero hay ocasiones en que uno está tan apurado que, oye, necesito la plata, el otro le pasa la plata por mano y no hay ningún antecedente escrito. Y después la persona va y pide cumplimiento y la libreta aparece que no hay depósito o hay menos depósito de lo que efectivamente ha pasado. Entonces en ese sentido es importante que haya algún comprobante por escrito. Siempre. Porque dicen que el que paga mal paga 2 veces, es una regla de derecho, pero de todas maneras, si se pagó, hay que reconocerlo y hay que probarlo. Entonces, eso es importante y en ese sentido yo les insto a que por favor paguen donde nosotros decimos que tienen que pagar, que en la cuenta, nosotros, lo usual es la cuenta vista, y si no hay cuenta vista, en la cuenta corriente del tribunal, que es como se hacía antes. Magistrada, tengo una pregunta. Usted hablaba de los descendientes. ¿Qué circunstancias se deben dar para que la deuda pase, por ejemplo, a los padres de una persona o a los abuelos en este caso? Fue objeto de un módulo especial que hicimos hace un tiempo atrás. Claro. En caso pero es una medida de cumplimiento igual. No, hay que demandarlos aparte. Hay que demandarlos aparte. En caso en que el padre falte, no está en Chile, falleció, claro. Y en caso en que el padre lo que da no es suficiente para para solventar las necesidades del hijo o derechamente no da nada. Claro, en ese caso se puede recurrir. Pero en el caso de los abuelos no se puede despachar orden de arresto ni orden de arraigo. Y en esa parte no hay las medidas. Claro, lo que se tiene que ahí hacer es otras vías que también se pueden hacer respecto a los alimentantes, que sería, por ejemplo, una demanda ejecutiva. Entonces, que es obtenido o pedir embargar los bienes. Ese tipo de cosas lo que uno puede hacer. Retener la aclaración de impuestos. Perfecto, magistrada, nos queda un poco más claro este tema entonces, que tiene que ver con las maneras en que se puede hacer cumplir entonces el pago de una pensión de alimentos. Vámonos despidiendo. Así es, muchísimas gracias, que les vaya magistrada, muy por estar bien con y gracias nosotros. por invitarme y espero ayudarlos a clarificar los temas. Siempre nos ayuda. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias. Hasta Y luego. ustedes ya saben, nos pueden seguir acompañando, pueden seguir viendo este y otros capítulos de Palabras Simples en poderjudicialtv.cl a través de todas nuestras plataformas y por supuesto también todo el resto de nuestros contenidos. Que estén muy bien.